En este episodio nos acompaña una entrenadora con la que compartí poco tiempo, pero fue más que suficiente para transmitirme una enorme pasión por el fútbol y una gran capacidad para comunicar. Siempre la vi abierta a aprender y a nutrirse de la psicología deportiva, algo que me hizo valorarla todavía más como profesional y como persona. Hoy, en Fútbol Relacional, Itche Martín. Hola Itche, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Lo primero de todo, quiero preguntarte cómo estás. Nosotros tenemos una norma en este programa que es cómo estás y tienes que responder ni bien ni mal. ¿Cómo estás, Itche? ¿Qué tal, Jex? Muchas gracias por tu solicitud para que estuviera aquí con ustedes hoy. Yo estoy muy bien, me encuentro la verdad que bastante bien y con las pilas yo creo que al 100%. Vale, me quedo con lo de las pilas porque te dije que tenía que ser ni bien ni mal, ¿eh? Eres la Bueno, primera que me rompe la norma, eso de muy bien no me vale. Venga, pues ni ¿Estás bien ni mal, alegre? estoy ¿Estás alegre, estoy contenta? contenta, estoy ready, on fire. Me sirve. Mira, y yo te conozco, por eso estás aquí, pero lo primero que también me gusta preguntarle a la gente que acude es que se presenten, ¿no? Entonces, ¿quién es Itche? ¿Quién es Itche Martín? Bueno, Itche Martín es una persona que ama el fútbol, que básicamente nos conocimos por el fútbol, afortunadamente. Llevo muchísimos años desde pequeñita. Desde pequeñita yo no recuerdo cuándo empecé, pero sé que muy bien temprano a jugar al fútbol. Mi madre siempre me dice que desde chiquitita que nací ya sabía que iba a tener un balón en los pies. Así que llevo vinculada al fútbol muchísimos años. Primero como jugadora y ahora pues estos últimos 14, 15 años como entrenadora. Creo que mi vida se ha resumido en el fútbol, en el trabajo, en los estudios, pero más en el fútbol que en los estudios, básicamente. Así que Itche es una persona que ama el fútbol, que conoce mucha gente por medio del fútbol y yo creo que todo el mundo me conoce básicamente por el fútbol, ni siquiera por mi trabajo y por nada más. Así que nada más que... Perfecto, estamos en Fútbol Relacional, así que sí. el hecho de que te hayas dedicado al fútbol estás en el sitio perfecto. Exacto, básicamente yo creo que mucha gente a veces me llaman a lo mejor por mi nombre en el trabajo y ¿quién es Isaida? ¿Cómo que Isaida? Digo, si yo la conozco por Itche, que llevo 30 años llamándote Itche y Itche. Porque tu nombre es Isaida, pero en el fútbol te conocen como Itche. Solo me conocen Isaida por el trabajo y Itche es... O la gente más cercana o por el fútbol. O... Básicamente cuando empiezo con el tema del fútbol, mis hermanos con 5 añitos me dicen Itche y Itche me quedé. Y así te quedaste. Así me quedé. Ajá. Y nada, yo encantada. Muy bien. Pues mira, pues ya has hecho tú un pequeño recorrido, ¿no? Tu parte como jugadora desde muy chiquita, el tema de entrenar también. Entonces a mí me gustaría explorar un poco ese recorrido, ¿vale? Porque yo te conozco, pero no te conozco tanto. Entonces voy a aprovechar esta charla para conocerte un poco más. Si otras personas también te pueden conocer a raíz de esto, genial, pero al final esto es una excusa para conocer yo a la gente, entonces lo voy a aprovechar. Claro que sí. Así que bueno, pues lo primero, cuéntame un poco de esa primera etapa que me estabas hablando desde muy chiquitita, que tu madre ya sabía que ibas a jugar a fútbol. ¿Por qué empiezas a jugar a fútbol? ¿Es un tema de que a ti te nace? ¿Es un tema del cole, del barrio, de tus hermanos? ¿De dónde surge esa pasión y esas ganas de jugar a fútbol? Yo soy la menor de 4 hermanos. Tengo una hermana que es la mayor, entre medio los 2 varones y yo la más pequeña, la hembra. Siempre tenía como más conexión con mis 2 hermanos. La misma locura, siempre andábamos juntos. Yo creo que eso fue un poquito el arraigo del fútbol desde chiquitita. Y recuerdo de que cuando venía, me acuerdo de Erticia, que estuvo en el campo del Silencio hace muchísimos años, en su época de jugador. Me acuerdo de ir al campo del Silencio con la equipación del Tenerife. Y te estoy hablando de yo con 6 añitos, 5 o 6 añitos. Entonces yo creo que fue que también mi padre también fue jugador de fútbol, estuvo en las épocas gloriosas del Vera y creo que todo como viene como de sangre, ¿sabes? Lo fui arrastrando. Empecé a jugar, recuerdo que yo de chiquitita, y además no me avergüenzo de decirlo porque es la verdad, no pedía ni juguetes, sino una pelota de fútbol, la equipación del Barça y la equipación del Tenerife, o primero la equipación del Tenerife y la equipación del Barça. Y así fui, empecé a jugar, desde chiquitita comencé mis inicios con
con niños, con equipos de niños, porque ahora antes no teníamos la suerte que tenemos ahora, que casi empezabas ya casi benjamines, prebenjamines o alevines con un equipo de féminas, donde había un alto porcentaje de niñas jugando. Era yo prácticamente la única niña. Okay. Y así fue mi etapa hasta que ya llegué a un equipo femenino, que el primer club femenino donde estuve fue en el Silense, que jugábamos en tierra, o sea, otra cosa que yo digo, Dios mío, hoy en día prácticamente casi tenemos todo para... ¿Y eso, Iche, en qué edad fue más o menos o en qué categoría? ¿Estuviste jugando Eh, con niños con niños, varios años? estuve hasta infantiles jugando con niños. Vale. Mi último año de infantil fue en el Silense y recuerdo una anécdota, Jex, que me pasó que me levanté una mañana. Yo era ir al colegio y llegar las 2 de la tarde para ya irme, para volver al cole, porque antes íbamos por la tarde también, para salir, ir del cole otra vez y ir a entrenar. Esa era mi rutina. Y luego los fines de semana el partido. Eso era como un zapatillo, la alegría de la semana. Y recuerdo que el último partido que me tocaba ir a Garachico a jugar contra el infantil del Gara, todo esto en tierra, me pongo mala de fiebre y ese día no voy al colegio. Jugábamos un sábado por la mañana. Dios mío, que mañana me pierdo el partido. ¿Cómo va a ser eso? Digo, pues tengo que ir al colegio hoy porque si no mi madre no me va a dejar mañana ir al partido. Claro, si faltas al cole, faltas al partido. Exacto. Lo que hay. Pues me fui al colegio mala. Pero bueno, yo fui a jugar el partido el sábado mala. O sea, ese fue mi último partido en mixto. Y nada, ya me fui a equipo femenino. En el Silense, del Silense estuve un par de años, donde la verdad que anécdotas montones, amistades montones, entrenadores que me han marcado y los recuerdo siempre. Además los veo y me da hasta de nostalgia cuando nos ponemos a hablar de esos años atrás. Y luego ya pues Buenavista, el San Marcos, del San Marcos vuelvo al Buenavista, del Buenavista ya paso a la Daya Perdoma, que jugué en Nacional, lo que es ahora la tercera ref del Grupo Canario. Y terminé en el Once Piratas también en tercera ref de jugar. Y ya de ahí el salto como entrenadora, que he pasado por todas las categorías. Vale, pero espérame un poquito que voy a ir yo desgranando todo eso porque me dijiste un montón de cosas, un montón de equipos, ¿no? Y yo me voy poquito a poquito. Cuando haces el salto a fútbol de femeninos o fútbol féminas, que fue, entiendo, a partir de infantil, sí, ¿no? Ahí jugabas solo contra chicas también, ¿era una liga femenina o tu equipo era femenino pero jugabas contra chicos también? Cuando donde comienzo a jugar femenino ya era una liga femenina. Todo sí, femenino. sí. Vale. Yo recuerdo jugar Jex contra María José, de venir aquí a jugar contra ella, o sea, en la soca, o sea, era ya todo femenino. Era a nivel de una liga, lo que es ahora mismo la preferente tinerfeña. Pero... ¿Y eso tú con qué edad? ¿Recién salida de infantil? Yo recién salida de infantil. 15, sí, 14, 15 años. ¿Y esa era una liga en la que había mujeres ya adultas? ¿O no? ¿Eran todas así de tu edad? No, era una liga donde ya habían más... Porque es verdad que hasta ahora, como que, por lo menos el año pasado era un poco así, recuerdo hablarlo con María también, el hecho de que las chicas como que... ahora existe la Liga Junior, no sé si en ese momento estaba, como para tener ese punto intermedio, ¿no? Para que las chicas, una vez pasan de los 14 a los 15, no tuvieran ya que competir en una liga, digamos, senior, porque muchas chicas dejan de jugar por eso, precisamente, ¿no? Porque ya es, eso, pues una niña. No, saltabas de infantiles directamente a un equipo senior. Wow. O sea, al final, si yo entré en el primer año a jugar con 14, 15 años, yo recuerdo que tenía una compañera que tenía 27. Eso es que imagínate la diferencia. Había muchísima diferencia de edad entre jugadoras. ¿Y cómo lo viviste tú eso? ¿Cómo era como siendo con tu edad, no? Yo me imagino. ¿Era un tema como muy competitivo de que las mayores medio te pisaban o las mayores ejercían ese rol de quiero cuidarte y ayudarte a tal, o cómo era un poco el ambiente? No era como hoy en día, que al final un porcentaje alto de la plantilla son menores de edad, son jugadoras jóvenes, que yo creo que eso es lo que se está intentando hacer en el fútbol femenino estos últimos años y me parece lo más correcto. Entonces, creo que era diferente a lo que ves ahora. Vale. Llegabas con tan poca edad y eras como
la más jovencita y jugabas lo que tenías que jugar, aportabas lo que aportabas y por encima de ti estaban las mayores que eran las que movían el... Eran las mayores. Eran las mayores y había que respetarlas porque eran las mayores, indistintamente de si tú aportabas otras cosas diferentes o eras buena, ¿no? Porque llevabas años jugando y al final yo pienso que a veces el talento es innato, o sea, naces con él. Y después que lo puedes mejorar, sí, pero... Y al final las mayores pues eran como que tenían el caminito pero bueno, pero yo siempre me sentí acogida y la verdad que eran otras épocas. Disfrutabas de otra manera y no era tan profesionalizado como puede ser ahora. Y me parece bien lo que se está haciendo estos últimos años con el fútbol femenino. Y yo siempre les digo a los equipos donde he ido, digo, la verdad que si hubiera tenido la suerte o quién pudiera echar tantos años atrás y de jugar en la época que están ustedes jugando ahora, yo creo que hubiera sido totalmente diferente. O sea, ¿crees que se han dado pasos hacia adelante en ese aspecto, ¿no? La profesionalización. Sí, muy gigantes. Yo creo que los pasos que se han dado en el fútbol femenino, yo creo que eran necesarios para que creciera y que los pasos que se han dado... es verdad que en los últimos años cuando jugué me parecía que estaba como medio estancado, pero yo ahora como entrenador he visto bastante evolución. Okay. Y los pasos, creo que no se ha ido subido escalón a escalón, que se han ido dando pasos agigantados y yo creo que eso es súper importante, desde profesionalizar a los cuerpos técnicos, a que ningún entrenador esté sentado en un banquillo sin la titulación, a que las jugadoras se les des pautas para su crecimiento. Yo creo que eso es importante. Eso antes yo no lo viví como jugadora. Claro, antes era como más amateur, ¿no? Más de voy a disfrutar, a pasarlo bien y ya está, pero no con esa idea como más rigurosa, ¿no? Sí, como sí, está en el masculino de hace años, ¿no? Exacto. Vale. Quiero preguntarte por la Iche jugadora. ¿De qué jugabas tú? Aunque no me lo vas a creer, Jex, yo jugaba de portera. ¿En serio? Me dicen, ¡Qué sorpresa! Pero con lo bajita que eras, ¿cómo podías ser portera? Así, yo jugué de portera. Mi demarcación Yo pues era... no me lo imaginaba, Sí. fíjate. No por bajita, sino, no sé, uno no piensa... Es verdad que puede ser portera, pero claro, no... Sí, era portera. Sí, es verdad que soy una persona súper polivalente y en cualquier sitio que le hacía falta al entrenador los primeros años me ponía, como digo yo, jugadora escoba. Ponte de central los primeros años. Ya después al segundo o tercer año ya Te especializaste. ya dije esto es lo mío, esta es mi posición y aquí en esta posición voy para adelante. Ok. Y ahí estuve. La verdad que no era mala, ¿eh? No voy a decirte que era una de las mejores porque había muchísimas jugadoras, porteras mejores que yo, pero no era mala, no era mala. A ver, si jugaste tantos años, mala no era. Mala ¿sabes? no era, mala no era. Bueno, de hecho estuve alguna que otra convocatoria con la selección canaria en esa época Qué bien. y bien. Qué Yo bueno. disfruté, los años que jugué disfruté bastante. Y la verdad que era una persona súper centrada en eso. Y si tenía que ir a entrenar. Si tenía un entrenador específico portero, los últimos años los tuve. Tuve la suerte de que los últimos años se dieron esos pasitos que te comenté antes en el fútbol femenino y tenía un entrenador portero y la verdad que súper bien. Vale. ¿Y al final hasta qué edad estuviste jugando? Pues, Jex, estuve hasta los 27, 28 años porque tuve una lesión en la rodilla y tuve que Amigo, no lo sabía. dejar de jugar. Vale. Y si no, hubiera seguido, entiendo, ¿no? Hubiera seguido. De hecho, estos últimos entrenamientos he dicho, creo que me quedaba un añito más que... ¿Sí? Me quedaba un añito más, pero ya uno está en otros pensamientos. Tuve la desgracia de que tuve fuera de la competición. Fue un entrenamiento en un torneo que hicimos ahí de amigas en Los Silos, una lesión en la rodilla y tuve completamente que dejar de jugar porque me partí la rodilla completamente. Así que dejé de jugar, ya estaba entrenando, estaba complementando los entrenamientos con entrenar en el Silencio en esa época y ya cuando vi ya que no podía seguir, pues ya me centré más en entrenar, en formarme, en mejorar como entrenadora y ya está ahí. Vale. Y en esa etapa como jugadora, ¿en algún momento viste la posibilidad de poder dedicarte al fútbol como jugadora profesionalmente? ¿En algún momento viste esa luz con convocatorias de la selección y demás? ¿O era como algo muy imposible?
Sí lo vi, sí lo vi. Sí. De hecho, antes de que me lesione, o sea, ese verano mismo recibí una llamada para ir a hacer una pretemporada con un equipo que era puntero en Tenerife. Y justamente en ese verano me lesiono y no tuve la oportunidad de por Mala lo suerte. menos, hacer la pretemporada, de por lo menos que me viera. Claro. Entonces, sí es verdad que eran otras épocas. Está feo decírtelo, pero además siempre a las personas mías de confianza, ¿no? De los que comparten a diario conmigo hoy en día el fútbol. Llegó un momento que muchas veces dije que no, porque claro, de lejos, tal. No es que fuera, perdonando la expresión, gandula en ese sentido, pero no, yo no tengo la idea de... Si es verdad que la última temporada, cuando ya termino, que me lesiono, dije, vaya palo. Te llaman para que vayas a hacer la pretemporada, para que pruebes en un equipo puntero en Tenerife que está Ujú. ahí y pasa esto. Entonces al final, Bueno, cosas que pasan, yo qué cosas que sé. Ahí pasan. sí que no tienes tu poder de decisión, Sí, pero hay muchas historias así, ¿eh? De gente que a lo mejor en el momento clave le pasa algo así y dices tú, Dios, ¿qué hubiera pasado, no? sí. Si... Al final yo pienso, digo, lo que te quitó el fútbol por un lado, ¿Mm? yo imagino que te lo dará. Claro. Y al final eso es lo que he planteado después de que me empiezo a formar como entrenadora, empiezo a entrenar, estoy en distintos lugares entrenando y tú dices, no me va a pasar lo que me pasó como jugadora. O sea, lo que pude haber dicho sí con todas las consecuencias, dije, bueno, no, porque soy de la otra punta de la isla, o no, yo no tengo pensado, ¿sabes? Ya. Pues Digamos que a lo ahora mejor no sé si decirlo así, pero como que no arriesgaste a lo mejor lo suficiente en algunos sí, puntos, sí, ¿no? De sí, 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 decir, sí, que eso puede ser por muchos motivos, puede ser sí, por comodidad, por estar a gusto en tu sí, entorno, puede ser a veces por no sentirte a lo mejor suficiente, decir, yo a dónde voy, yo, ¿sabes? Pueden ser muchos motivos, sí. pero oye, si es un aprendizaje que tomaste y ahora decir, oye, pues, ¿por qué no? De hecho, hubieron muchísimos equipos que me llamaban, ¿no? Y que a uno de ellos fui una semana a entrenar y venga a dar para hacerte la ficha, para que juegue. Yo decía, le decía a mis padres en esa época, yo, venir aquí ahora, lo lejos que me queda y tal. Entonces, ya después cuando te pasa una cosa como esta, lo que me pasó en la rodilla, dice, error. Claro. Porque a veces las vueltas de la vida, uno Mm, no, es como en plan de qué hubiera deparado si, ¿no? ya. Si hubieras dado el paso o... Sí, pero a lo mejor también tuvo que ver, no sé, dime tú, con cómo se veía el fútbol en esa época para las mujeres, a lo mejor, de que no se veía tan claro que pudiera ser una opción de futuro, que dices tú, total, si es algo como para yo pasármelo bien, pues me quedo aquí, cerca de casa, ¿no? No sé si algo de eso tuvo que Sí, ver. tenía un porcentaje alto de lo que de lo que tú me estás diciendo. Claro. Porque al final tú no tenías una referencia como tienes hoy en día, que puede ser el Real Unión, Mm, el Tenerife femenino. ujú. Equipos que tú dices, si despunto, sé que voy a llegar ahí. Exacto. Si soy meticulosa en entrenar, en cuidarme, en tener unas pautas para mejorar, sé que voy a llegar. Antes no. Claro. Antes, si no salías de aquí, bueno, ni si salías. Básicamente estabas ahí por hacer un hobby, por estar con el grupo de amigas y no era lo mismo de ahora, de hoy en Exacto. día. Que al final las niñas tienen la suerte de que te llaman, oye, mira, ¿quieres venir aquí a hacer una prueba de selección para que entres en el club? Ujú. No teníamos esa suerte. Claro. Al final también eso es parte de que te frenaba. Tú decías, ¿dónde vas? Si no tienes... Claro, entonces en esos casos igual priorizas otras cosas, ¿no? La comodidad, la cercanía, o estar con tu grupo de amigas, o con un grupo en el que estés a gusto. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de la Daya Perdoma, que la Daya Perdoma me llama un verano para entrar con ellas. Estaba yo en esa época en el Buenavista. O sea, volví del San Marcos al Buenavista yo estando en el Buenavista la última temporada me llama la Daya Perdoma, que la Daya Perdoma jugaba en lo que es ahora Tercera Ref, antes se llamaba Nacional. Y yo decía, pero ¿cómo se fijan que juego en el Buenavista? Vamos últimas en la cola y somos el equipo más goleado y al final pues di el salto ahí y yo decía, estamos en la Liga Nacional, estamos en toda Canarias,
Y siempre, como digo yo, yo decía eso sin ánimo de menospreciar a nadie ni incitar al debate. Decía, siempre van las mismas seleccionadas, que nos den una oportunidad a las que... Entonces, ha mejorado muchísimo el fútbol. Al final, yo sé perfectamente que si en la época que estamos hoy en día me hubiera tocado jugar... Y además, no lo digo yo porque a mí yo no soy una persona que me gusta sobrevalorar lo que hago en este caso. Pero mucha gente te lo dice. Ayer mismo fui a ver un partido de fútbol junior y un compañero que lo conozco desde mi época en el Buenavista dice, la verdad, no he visto una portera voladora. Y yo sé que lo dice por mí porque me pasó una acción en el Once Piratas jugando. Y él siempre se acuerda de eso. Ajá. Pero bueno. Al final lo importante que es tener referentes, lo que decías tú ahora, ¿no? Tanto de equipos como de jugadoras que como que marquen un camino. Lo más difícil de todo es construir ese camino. Eso es lo más complicado. Pero si tú ya tienes otras jugadoras que lo han hecho, otros equipos que lo han hecho, un camino a seguir, aunque luego tu camino sea distinto, pero ya tienes algo en lo que fijarte. Y en el fútbol femenino yo sí creo que eso ha cambiado mucho y muchas chicas me lo dicen, ¿no? Al final ahora tú tienes un camino que seguir, que luego llegas o no, pero por lo menos sabes cuál es. Tienes algo en lo que fijarte. Iche, y entonces a entrenar. Entiendo que tiene que ver con esa lesión, ¿no? Con que dejas de jugar. Y ahí tú ya te visualizas como yo quiero seguir en el fútbol y me veo como entrenadora. ¿O ya desde antes de eso tú pensabas en un futuro como entrenadora? No, me hizo cambiar la lesión. Vale. La lesión es como un punto de inflexión de decir, ¿ahora qué pasa? El fútbol ha estado vinculado a mi vida siempre, pero siempre. Entonces, como no poder jugar al fútbol o no estar cerca en el verde era como... no puede ser. Entonces, sí es verdad que ya ahí en esa época estaba entrenando a niños, pero no lo veía como quiero llegar, quiero formarme para... Era como, bueno, me dieron la oportunidad de estar aquí con los debutantes y voy a estar con los niños. ¿Eso ya una vez te lesiona? Una vez. Después. No, antes ya yo, cuando me lesiono ya yo ya había empezado a entrenar. Entonces algo había ahí, ¿no? Aunque no hubiera una aspiración muy pero grande. No era esa aspiración, Jex. Vale. O sea, no era esa de quiero seguir entrenando. Vale. Eso ya vino después. Ya después cuando me lesiono, pues es como ya te digo, es un punto de inflexión. Digo, no puedo seguir jugando, mi rodilla está completamente rota. Cuando digo completamente rota. Y digo, no voy a poder jugar más. Entonces tengo que buscar algo que siga vinculada. Y que yo me sienta, ¿sabes? Que lo sienta de verdad el fútbol. No quiero ni ser delegada, ni estar aquí echar una mano. Quiero estar desde dentro. Entonces ya ahí me empiezo a formar. Vale. Y empiezo ahí poco a poco. Vale. O sea, paso por todas las categorías del Silense. Vale. O sea, tus primeros pasos son en el Silense. Mis primeros pasos como entrenadora son en el Silense. Vale. Y tengo la suerte de que compartí muchos años con el presidente, con Luis, que lo nombro porque es una persona para mí que aprecio muchísimo, que respeto y que es mutuo. Él me da la oportunidad de estar ahí, de seguir entrenando en categorías superiores. Paso a un prebenjamín, estoy 2 años en el prebenjamín, los dos años de prebenjamines, paso a benjamines. En benjamines ya habla conmigo, le gusta mi forma de trabajar y me solicita que pase a ser la coordinadora del club. Vaya. Junto con otro compañero. Y ahí estoy, paso por todas las categorías. La única categoría que me faltó por entrenar fue juveniles, y es verdad que le he hecho una mano al compañero que está conmigo de coordinador ciertos momentos. Y pasé por todas las etapas de formación de la que puede tener un niño cuando le gusta el fútbol y quiere jugar al fútbol. Pues en todas esas etapas estoy. Vale. Y hazme un recorrido de cómo ha ido después desde ahí hasta ahora. Y ya luego te voy a preguntar más cositas, pero por saber, cuando terminas en el Silense, toda esa parte de base, ¿a dónde vas? En mi última temporada en el Silense se pone conmigo en contacto la Fundación del Tenerife, vale. Don Julio Durán. También lo nombro porque para mí ha sido un descubrimiento y le tengo un aprecio bastante grande. Conozco su esposa, su familia, y la verdad que
Para mí ha sido una persona bastante importante en estos últimos años arraigados al fútbol. Julio se pone en contacto conmigo y estando dentro del Silense, entrenando en el Silense, entro dentro de la fundación del Tenerife para entrenar en la escuela de tecnificación. Vale. Durante todas esas temporadas en la escuela de tecnificación y en el proyecto Más Base, pues me llama Paco Álamo para formar parte de la selección tinerfeña de fútbol sala. Estuve varios años con él, quedamos 3 años campeonas de Canarias en Las Palmas. Y luego me deja a mí la selección durante 2 años de fútbol sala. Si es verdad que, como le decía a Paco, lo mío no es el fútbol sala, Paco, lo mío es el fútbol. Pero bueno, yo te echo una mano en lo que haga falta. Y como yo siempre he jugado a fútbol sala también en el colegio y tal, pues algo sabía. Pues estuve con él esa etapa, 5 añitos, y ya de lleno pues me centro más en el fútbol. En la etapa del Silense hasta ahora, pues he pasado por varios clubes. Siempre acompañado de que he estado vinculada desde el 2019 al fundación del Tenerife. Vale. Lo compaginaba, entrenaba en el club, pasé después 2 temporadas y media en el Icodense, entrenador femenino, vale. Y siempre acompañada de estar en la escuela de tecnificación del Tenerife. Ok. ¿Y en el Icodense fue un primer equipo? ¿Fue base también? El Icodense hacía 30 años que no tenía femenino. Entonces el club se plantea de retomar de nuevo y que un club tan puntero como en la zona norte, como es el Icodense, no tenga una sección femenina, pues luchan por sacarlo, se ponen en contacto conmigo y yo empiezo con el club. Partimos desde cero. Las chicas venían de jugar a fútbol sala, que había una liga de fútbol sala, y que ellas querían jugar a fútbol. Pues se hace el equipo. Partimos desde cero. Qué reto, desde ¿no? cero. Wow. Un reto bastante grande. Yo recuerdo el primer entrenamiento que llegó una persona y me dijo, cuando entré por el campo, me dijo, Iche, me pegó 3 palmaditas aquí, Suerte, que ¿no? nunca me olvidaré, que me dijeron, Iche, te deseo la suerte del mundo porque la vas a necesitar. Uf. Pero la verdad que eso fue un aprendizaje bastante, como entrenadora, bastante grande. Ahí estoy 2 temporadas, conseguimos el ascenso en el segundo año, de primera a preferente. Bueno, un éxito. Sí, la verdad, como porque empezaba la cosa, ¿no? Que había dudas ahí. Jex, con jugadoras que no habían jugado nunca al fútbol. Por eso digo. Con jugadoras que entraban por el campo y me decían, hola mister, me llamo María y quiero jugar al fútbol. Vale, ¿has jugado, María? No, vale, no pasa nada. Para adentro. Y para mí fue un éxito. Primer año de llegar de la nada a subir a preferente, pues hombre, y tanto. Fue un éxito. Jugamos los playoffs y luego ya pues mantener el segundo año, mantener la categoría. Se mantuvo la categoría, era el objetivo del club. Y cuando ya me marcho, con los deberes hechos. Genial. Y estuviste 2 años ahí, por lo que te entendí. Ahí estuve 2 años y medio porque fue el medio año que cogió el COVID, que no se terminó, tal, ahí. Vale. ¿Y qué es lo que dirías que más aprendiste de esa etapa? Que me decías que aprendiste un montón. Yo entiendo que esa es coger jugadoras que venían de fútbol sala o que no habían jugado nunca fútbol, construir ese equipo, pero como entrenadora, ¿qué es lo que crees que más aprendiste? Como entrenadora, ¿qué más aprendí? Yo creo que al final los entrenadores o entrenadoras somos también más, como digo yo, psicólogos. Hacemos más la parte, aunque no seamos psicólogos, porque cada uno en su rama, pero al final es más la gestión del vestuario. O sea, cuando te toca esa parte de llegar a un sitio nueva, no conoces a nadie, un proyecto desde cero, es como levantar la casa desde cero, sin tener cimientos ni nada. Ya el aprendizaje a lo futbolístico ya no lo ves tanto, lo ves a lo humano. Entonces, sí, está bien, porque es fútbol, pero luego que la jugadora que viene con la ilusión de jugar porque quiere probar y que termine enganchada al fútbol, yo creo que esa parte también es más humana, no tanto futbolística, porque sí puede aprender lo que hablaba antes de que el fútbol yo creo que es innato, que al final las jugadoras o jugadores que mejoran con el paso de los años
pues formando sí, entrenamiento tras entrenamiento, pero yo creo que al final es innato. Y hay jugadoras que llegaban y yo decía, a ver cómo hago yo, a ver cómo hago, y ya era un reto, o sea, pero bueno, que al final... A ver yo cómo no le decía, compagino ese sí, interés y esas ganas que tiene con a lo mejor... sin que se sienta de que no Sí. va a poder, porque a lo mejor porque carece de cosas que otras Ciertas jugadoras, habilidades, de ¿no? ciertas habilidades, exacto, de que otras jugadoras las tiene. Y que no se sienta de menos, que se sienta importante. Al final intentabas llevarlas a tu terreno, ganártelas de otra manera. O sea, oye, mira, tú esto no me lo puedes aportar, pero me vas a aportar esto y vas a ver qué te va a salir. Y al final veía que lo que yo le estaba pidiendo que aportara le salía. No le iba a pedir nada que sabía que no iba a aportar, porque al Claro. final no me lo iba a dar. Claro, y se va a frustrar ella, te vas a frustrar tú. Entonces al final yo creo que Qué bueno me quedo con esa experiencia, esa ¿sabes? adaptación también, ¿no? A cada perfil, a cada Sí. persona, ¿no? A esta persona le puedo pedir hasta aquí, a esta otra hasta aquí, o en un área distinta, ¿no? Porque si no, generas una frustración que no... Al final te tienes que ganar un poquito la jugadora y que ella crea en lo que tú le estás diciendo. Total. Yo creo que llegarle de esa manera y al final se convencían, ¿no? De que, oye, tengo mis limitaciones, Iche me está pidiendo esto, lo hago, me felicita porque lo estoy haciendo, no estoy haciendo nada más de lo que no pueda ser capaz de dar y yo me siento bien porque lo que me está pidiendo lo estoy haciendo. Pero es que eso es clave, lo que estás diciendo, en pedagogía, en educación y en todo, en cualquier aspecto, de que tú tienes que exigirle a una persona cosas que pueda dar, que esté en un rango dentro de su capacidad. Si le pides algo más alto, no va a funcionar. Y si es algo que está dentro de su rango, pues va a ser un reto, se va a motivar para conseguirlo y va a poder conseguirlo. Y cuando lo consiga dirá, wow, mira lo que he conseguido, ¿no? Entonces eso es maravilloso, que hayas sido Yo capaz de ver eso y siempre, de hacerlo. Jex, yo siempre ponía un ejemplo y además lo puse en esta última temporada que estuve en el Alene. Yo creo que un equipo de fútbol es como un bote de pintura. Tú quieres conseguir un color y el blanco es la parte principal. Lo que tienes alrededor son distintos botitos de pintura que tienes que ir mezclando, uno más, otro menos, pero el que tiene menos, que no se sienta de menos, sino que también se sienta importante en esa elaboración. Y al final eso se lo planteo a todos los equipos que voy. Inclusive mi primera reunión con las jugadoras de la LEN este año fue esta misma frase que te estoy diciendo. Al final las jugadoras pueden decir, esta tía está... ¿Qué me está hablando esta tía? Pero al final, cuando pasan los meses y miras, echas la vista atrás y te dices, pues tenías razón. Claro. Me ha pedido algo que yo he dado. No me ha pedido nada de que yo no... Total, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, me gusta seguir conociéndote y seguir conociéndote así con cosas que me gustan. Icodense, nos quedamos, COVID, y después ¿qué viene? Del Icodense termino. Terminé, yo creo que para mí fue un éxito. Yo no pensé que en esos primeros años de estar al frente de un equipo femenino tuviera tanto éxito, la verdad. Además, me nutrí muchísimo de gente que me sumó. También me nutrí de cosas negativas, porque yo creo que al final de lo que aprendemos es más de lo negativo que de lo positivo. Y me nutrió en el sentido de que sí, que no, por dónde quiero ir como entrenadora, dónde quiero llegar, cuáles son mis principios, ¿sabes? Eso me interesa también, lo tenía para preguntarte, porque es verdad que muchos entrenadores o muchos jugadores que luego son entrenadores dicen, uff, yo esto que veía de este entrenador o esta entrenadora a mí no me gustaba, yo no lo voy a hacer. O como entrenadora también ve ciertas cosas que dice, uff, esto lo aprendo como para tomarlo como referente y como referencia, esto me gusta, esto lo voy a aplicar, esto no me gusta, esto yo no lo voy a hacer con mi gente, ¿no? ¿Tienes ejemplos de eso también? Tengo ejemplos de cosas, de eso. ¿no? Sí. Al final creo que te marcas un poquito la línea de trabajo que tú quieres seguir. Vale. O básicamente también como persona. Vale. Pero ya te digo, el salto, yo creo que esas etapas en el Icodense me sirvieron para muchísimas cosas. Porque al final, ser entrenadora en un equipo top es muy fácil. Pero ser entrenadora en un equipo de pueblo, con los recursos que hay, eso es un reto. Yo creo que de ahí es realmente donde aprendemos. Claro. Ya en ese año termino en el ICO y digo, me quiero seguir formando y tengo que hacer un parón porque decía, es imposible formarme... a la vez que entrenas. A la vez que entrenas, venir a Santa Cruz, a la escuela de entrenadores, estar aquí, hacer prácticas, pero al final la federación te exige que estés en un club, al menos de segunda entrenadora, para poder hacer las ABR. Y recaló en el Perdoma.
Vale. Y la verdad que lo mismo, súper bien. Tengo la suerte de que la directiva tenía, bueno, ya no está, pero tenía una conocida. Oye, mira, Iche, vente para acá, las haces aquí, nos echas una mano con el femenino, las chicas te conocen, les he hablado de ti y quieren que, bueno, que estés aquí con ellas, que le eche una mano también a la entrenadora y tal. Pues ahí hago mis prácticas. Termino entrenando los Jex porque la entrenadora da un paso a un lado. Eso me suena. Este año igual. Por lo que sea. Por lo que sea. Y nada, y me quedo yo al frente del equipo esos meses. Vale. Y nada, y nos quedamos a las puertas de jugar los playoffs esa temporada. Empatamos contra el Charcolpino la última jornada y nos quedamos ahí a las puertas. Pero bueno, contentas lo mismo. Las chicas encantadas, gestión de vestuario, un vestuario súper bonito, de respeto, ¿sabes? De valorar lo que haces. Y la verdad que ahí no tuve la suerte de estar tanto tiempo, sino esos pocos meses. ¿Estuviste ese tiempo? Ese tiempo. Vale. ¿Y ahí terminas de formarte? ¿O te sigues formando luego? ¿O qué pasa después? Ahí termino de formarme, de sacarme la licencia de UEFA, Vale. que es la que tengo, pero sí sigo haciendo cursos a través de la Academia del Barça. Ok. Y bueno, pues porque yo siempre se lo digo a la gente, digo, a mí no me hables de si vi la serie de la tele tal, a mí háblame de si vi el partido del Bayern o del Chelsea o del Manchester. Yo sé que, bueno, pero no me hables de cosas que no sean fútbol, porque es verdad, no, yo no veo la tele, sino fútbol, todo arraigado de fútbol, mis libros son de fútbol, todo lo que tengo en el portátil son programas de fútbol, entonces me sigo formando. Genial. Me sigo formando y hasta la fecha. Hay series de fútbol también que las puedes ver si Sí. quieres y películas. Mira, ¿y después a dónde pasas a entrenar? Cuando termino en el Perdoma, ¿Sí? ellos quieren que continúe con ellos, pero yo pongo la condición de que si me llama el club de nuestra isla, el Tenerife, pues que supieran que a mí me gustaría entrenar, básicamente porque ya antes me habían llamado, la temporada anterior me habían llamado y había dicho que no, pues yo no me sentía preparada para estar en el Tenerife, todavía. Entonces recibo la llamada, digo, no, todavía no me encuentro yo preparada de estar ahí. Necesito unos años más. Interesante eso, ¿eh? Sí, necesito unos años más o un añito más de foguearme, de estar en el meollo y... ¿Pero te llamaron para primera entrenadora? Sí. ¿Esa primera vez? Esa primera vez me llaman para la Wow. primera entrenadora. Y digo que no. Pero no di ni oportunidad, digo que no. Le digo, bueno, sí me lo pienso, pero ya la segunda llamada, mira, no me siento preparada. Seguir fogueándote un poco Sí, más, experiencia. no estaba en mí, no era... Había algo que me decía, todavía no. Ok, Cortita y al pie, como digo yo. vale. ¿Sabes? Y ya después de la Perdoma sí te llaman Me otra llama, vez. me reúno con el Perdoma, le doy el ok, pero pongo esa condición y justamente 2 semanas después me llama el Fundación del Tenerife Ok. para entrar a entrenar el femenino C. Ujú. Y bueno, pues doy el paso. Vale. ¿Y ahí estás cuánto tiempo? Una temporada. Una temporada. Vale, que Siempre. ahí fue cuando yo te conocí. Nos conocimos. Vale, es que yo Siem- me desordeno en el tiempo, entonces Sí, necesito sí, ir sí. poniendo Sí. como Ahí de fondo marcas. nos conocimos. Pero siempre, Jex, todo este tiempo, yo estoy vinculada ya en el Fundación, Sí, por sí. medio de la Escuela de Tecnificación. Exacto. Lo que hacen es que, oye, mira, nos gustaría que entrenes al femenino C como primera entrenadora. Y bueno, pues ahí pues ya me metí de lleno aquí en la Ciudad Deportiva. Y ¿Y cómo fue? O sea, pueden ser muchas cosas, pero ¿cómo fue el inicio, por ejemplo, en el Fundación? ¿Cómo llegas ya a un club? Entiendo diferente, ¿no? Con diferentes expectativas, con diferente infraestructura, con todo distinto, ¿no? ¿Cómo esa llegada ahí cómo es? es diferente, o sea, es una responsabilidad, ¿eh? Claro. Es una responsabilidad. Eso me lo preguntaron hace un par de meses, que cómo se sentía llevar el escudo del Tenerife en el pecho. Y si tener el escudo de cualquier club es una responsabilidad, porque a mí me gusta hacer las cosas cuando me meto de lleno al 1000%, pero llevarlo al Tenerife ya es una responsabilidad que te pesa en las espaldas. Pero nada, yo... Te venía de Erticia a la cabeza, decías tú, uff. Claro, yo decía, el Tenerife, el club de nuestra isla. Sí, sí, total. Entonces, cuando llega se hace duro, ¿eh? Ujú. Se hace duro porque me tengo que acostumbrar a trabajar con muchísimas personas. Yo vengo a trabajar sola. Iche entrenadora, Iche masajista, Iche utillera.
Claro. No sé si, Sí, si te al entiendo final... perfectamente. Y claro, ese trabajo lo gestionaba yo sola. Cuando tú llegas a un club como este, que tiene segundo entrenador, preparador físico, fisio, entrenador de portero, psicólogo, Claro, a priori desde fuera dices tú, es una facilidad porque delegas cosas, pero a la vez tienes que saber tienes que adaptarte a saberlas eso. Si estás delegar. acostumbrada a Sí, hacerlo todo tú, no es tan fácil y depende también de cómo cuadres con las personas, porque igual con uno enganchas de primeras, con otro no, con otro tal, entonces crear ese equipo de trabajo tampoco es tan fácil. no es fácil. Me costó las 2 primeras semanas de saber decir, Iche, cambia el chip. No puedes hacer el trabajo de entrenador de porteros porque está entrenador de porteros. No puedes hacer el trabajo de la delegada porque tienes una delegada. No Claro. puedes hacer el trabajo del prepa porque tienes un prepa. ¿Sabes? Es Sí. como... las 2 primeras semanas me costó asimilarlo, pero no a lo mal, ¿sabes? Sino como era como para ayudar, para ayudar, para ayudar, ¿sabes? Es como el chip de decir de ¿están solos o no sé si... Sí, y yo creo que también el hecho de vivir esa responsabilidad, como decías tú, que al final eres la primera entrenadora, digamos que eres como la cara visible, ¿no? He conocido otros entrenadores que tienen una actitud similar, no porque desconfíen del resto de preparadores, sino que es como, yo necesito estar encima, ¿no? Para ver esto, para ver aquello, o para ayudar, Sí. o para... ¿no? Yo creo que es normal también, hasta que te acostumbras, supongo. Yo me acostumbré, a ver, pasaron 2, 3 semanas, la verdad que para mí fue rápido acostumbrarme, yo Ah, creo que en bueno. 2 o 3 semanas, creo que ese periodo es rápido, Pues fue no sé, rápido fue entonces, sí, sí, rápido, sí. sí. Conozco otro que está más tiempo. Si es verdad que yo tuve la suerte, yo por ejemplo a Roque, que fue el prepa en esa época, en ese año, en esa temporada conmigo, yo no lo conocía de nada, pero de nada. Entonces, un amigo de Roque hizo el UEFA conmigo y me decía, tengo un amigo que va a entrar en el Tenerife, está en el Tenerife de prepa, pero no sabe, no, le dijeron que es una entrenadora y no la conoce. Le digo, dime cómo, dónde va a entrenar. Digo, pues dile que tú, la entrenadora es tu amiga, compañero, le decía. Yo. Pues nada, ya como... Pero no lo conocía de nada. Bueno, y aparte de la gente que estaba ahí, pero yo me considero una persona súper abierta a todo el mundo. Yo creo que si tú plantas la base del respeto del trabajo de cada uno, Claro. yo creo que con eso llegas hasta el fin del mundo con eso. Entonces al principio yo dejé claro cuál era mi rol, su rol, el rol de todos, al fin y al cabo, y me lo dejaron claro a mí, oye, tú eres la entrenadora. Lo que tú digas va a misa. Entonces, al final, hicimos un buen grupo, hicimos un Vale. buen equipo. Soy de dar libertad para trabajar. Siempre es verdad que decía, oye, mira, intenta que esto hacerlo más con balón o que sea este tiempo porque necesito meter estas tareas. Entonces siempre estábamos comunicados. En el Vale. caso del prepa y en el caso del segundo entrenador, el legado y demás, igual que con el entrenador de porteros, siempre estábamos en constante comunicación. De hecho, Vale. nos veíamos un rato antes siempre en la ciudad deportiva. Oye, esto está preparado así, vamos a hacer esto sí, esto no, vamos a ir por esta semana de trabajo. Vale. Súper bien. La verdad que para mí el estar ahí dentro del... Porque no es lo mismo estar fuera, sí, estás con la tecnificación, pero es diferente, aunque estés con profesionales igualmente. Pero estar ahí dentro de la ciudad deportiva, trabajar ahí, eso es otra cosa. Sí. Eso ya... Me llama la atención una cosa de lo que dijiste al principio, que notabas como, no sé si usaste la palabra exigencia, pero como que era una responsabilidad llevar el escudo en el pecho. ¿Tú notabas esa responsabilidad como propia de decir, uff, es que llevo el escudo? ¿O tú respirabas esa responsabilidad porque te hacían llegar esa exigencia o había cierta presión o del club o de la afición o del entorno, del contexto? Era más, ¿entiendes la pregunta? ¿Algo Sí, más sí, tuyo sí. o algo más del entorno? O todo, porque puede ser Yo todo. no, yo pienso que la exigencia y esa necesidad de estoy aquí, me la ponía yo misma. Ok. Pero básicamente porque yo soy una persona exigente conmigo misma y soy súper autocrítica con los pasos que doy y con las cosas que hago. Entonces era como, estoy aquí, estoy de lleno. Y tengo que ser consecuente de que los pasos que vaya a dar
los tengo que dar en todas las consecuencias. Y si los doy mal, pues para adelante. O sea, yo creo que al final esa presión me la exigía yo misma. Vale. Y Porque era... muchas veces habían conversaciones que decían, pero tranquila, tranquilidad. ¿Sabes? Por lo menos estaba en el pasillo y hablaba con alguien, pero es que, claro, tenía que haber hecho este movimiento porque no me di cuenta. Tranquila, pero si salió bien, ¿qué más quieres? No, porque es que no salió bien. ¿Sabes? Al final la exigencia me la ponía yo misma. Claro. Esa presión de, estás aquí, tienes que dar el 1000 por 1000, indistintamente de lo que pase en un futuro, pero estás aquí, tienes que dar tú todo. A ver, yo creo que está bien siempre y cuando seas capaz de convivir con ello, ¿no? Porque si tú te exiges y dices, oye, esto tenía que haber salido de otra manera y eso te sirve para trabajarlo mejor para el siguiente partido, por ejemplo, pues chachi, porque te va a hacer mejorar. Es verdad que estancarte a lo mejor siempre en lo negativo tampoco es adecuado, ¿no? Siempre hay que ver las dos caras. Pero oye, si a ti te es útil para seguir mejorando, pues ideal. ¿Qué destacarías tú de la temporada? Pues fue una temporada larga, jugaron playoff y todo, me acuerdo. Larguísima. Fue larguísima. ¿Cómo la definirías? O sea, ¿cómo fue una línea recta, ascendente? ¿Hubo momentos de bajón? ¿Cómo lo resumirías? Hubieron momentos de todo. Creo que cuando tú entrenas en un equipo, una línea recta nunca hay. Esto Vale. es una montaña rusa constante, Vale. constante. Y creo que semana tras semana, yo creo que tienes que afrontarlo de semana tras semana. Partido a partido, ¿no? Partido a partido. O sea, o entrenamiento tras entrenamiento. Casi si me... Día a día, ¿no? Día a día. Sesión a sesión. Porque al final, cuando llegas, cuando yo llegué ahí, o sea, estamos hablando de que ahí las jugadoras, pues, son lo mejor que hay. Tienes un equipo completo, que las 11 que tienes en el campo y los que tienes en el banquillo te van a dar lo mismo. Entonces, al final cuando llegas, no eras conocida, te cuesta entrarle a las chicas, tu idea. Es diferente. Es diferente cuando llegas a un club diferente. Vale. ¿Sabes? Al final trabajas semana tras semana en constante montaña rusa, porque lo que no era una cosa era otra. Los problemas que puedes tener en un club los puedes tener aquí, de diferente envergadura, porque al final tienes gente alrededor que se encarga de esa parte y tú a lo mejor pues no lo gestionas tanto, pero yo creo que, como te comentaba antes, al final sí, fue larguísima, porque además se unieron otras condiciones personales, ¿no? Al final de temporada hay problemas, ¿no? En la familia oye, que te llegan. Pierdo uno de mis tíos en pleno playoff. Entonces al final eso pues te toca. Y se te hace dura. Pero al final, cuando llegas a 30 de junio y lo mismo que hablé antes, te echas la mirada atrás y tú dices, una temporada, todo lo que has pasado y estás aquí, ¿eh? Y al final conseguiste tener un éxito deportivo, pero también conseguiste ver el éxito humano, de que una jugadora te diga, gracias Ite por todo, porque me hiciste ver cosas que contra no veía, o mejoré contigo en estos aspectos, y que a día de hoy te manden un mensaje de que el éxito de ella sea hoy en día éxito tuyo. Qué guay. Al final, sí es bonito tener el éxito de, oye, mira, subiste el equipo a tercera ref, o quedaste campeón, o fuiste el equipo más goleado y menos goleado. Llegaste ahí, el equipo, un espectáculo jugando al fútbol. Pero la parte humana, porque al final no nos olvidemos que lo que compone un equipo son jugadoras. Pero 100%. las jugadoras son personas. Y cada persona con su personalidad, sus problemas. Yo pienso eso, yo pienso que tú puedes haber ganado un campeonato, haber ascendido, lo que sea, y eso no se borra porque quedará ahí. Dirá, ¿quién quedó campeón la temporada 2008-2009? Pues fue esta persona. Pero al final, el club sigue, los jugadores siguen y demás, y lo que queda es lo que dices tú, de que a lo mejor dentro de 2 años o de 3, veas a una de esas chicas por la calle y te veas, te sonrías, se den un abrazo, ¿cómo estás? Para mí eso tiene más valor que lo otro, porque al final lo otro pasa, ¿sabes? Estas cosas pasan. Yo se los decía a los míos de cuando llevaba los pequeñitos. Recuerdo una temporada que fue un exitazo, porque los chiquillos quedaron campeones de liga,
campeones de Copa. Pero cuando termina la temporada, yo no sé si recuerdas que había el equipo en Buen Rollito. No sé si lo recuerdas, le daban unos balones de oro y Sí, iban a sí, dar. me lo han contado. Pues esa temporada decían, Mister, conseguimos triplete. O sea, ¿qué triplete, muchacho? ¿Qué triplete me estás diciendo? Sí, la Copa, la Liga y el balón de oro del equipo menos, el equipo más bueno, me decían. Al final eso es el éxito. Y los Total. padres te lo decían. O sea, sí, la temporada ha sido un éxito. Tienes ahí a los chiquillos súper contentos porque han sido campeones de liga, fueron campeones de copa. Pero que vengan aquí a Santa Cruz, que fue la entrega de los trofeos debajo del Leído de Oro, y que el equipo más valores está en el deporte sea... Al final, es lo que dice. Cuando te veas dentro de 15, 20 años, ¿cómo estás? Y al final que dejes buenas sensaciones en Total. la gente. O por lo menos yo lo veo así. Hay entrenadores que el éxito es ganar, ser campeones, quedar primero, y yo lo veo muy bien, yo lo respeto, porque a mí también me gusta ganar y quedar primero, pero yo creo que siempre tiene que ir acompañado de la parte humana, siempre, siempre, siempre. Sí, estamos de acuerdo entonces. Vale, y una pregunta, ¿el objetivo de la temporada esa en el Tenerife era ascender desde el principio o no se marcaba como tal? Yo creo que si llegas a un equipo como el Tenerife y Siempre es lo más alto, ¿no? Es como... eso es... Yo creo que eso no se me habló de cuando se me plantea de estar allí, de quedar campeonas ni de subir, pero entiendo que yo creo que eso era Vale. el amén Es de que fue un estar año allí. tremendo porque subieron los 3 equipos, me acuerdo, ¿no? Fueron Fue como un éxito. Además, yo creo que el éxito también de que hayan sido 3 ascensos, pero de la manera que fue, de la hegemonía tan indiscutible que tenían los equipos, de a lo que jugaban, a qué se jugaba, cómo jugaban. Veías los equipos o por lo menos yo lo veía así, de la línea que había de trabajo, en constante conexión con por ejemplo, nosotras, como muchas jugadoras iban en dinámica del de tercera, con el equipo de tercera, con el B, a cómo jugaban, cómo jugaban. Al estilo, O sea, ¿te refieres? el estilo exacto de cómo intentaban, sí, ganar, pero cómo gano. Vale. Entonces, al final... Generando ahí como una identidad, ¿no? Exacto, de era equipo, como, o de era club como el más sello bien. de identidad del club, sí. O sea, Ok. al final sí, como estamos ganando, estamos jugando bien, vamos primero, los equipos están ahí, punteros en las 3 ligas, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos jugando bien o estamos ahí porque somos el mejor y bueno, tenemos la suerte de que nuestras jugadoras son top? Y bueno, pero esto hay que trabajarlo. Total. Sí, que no sea simplemente porque tengo la fortuna Sí. de estar en un club que se puede permitir tener las mejores jugadoras de la isla, ¿no? Sino que eso, ser capaz de traducirlo en un juego que esté a la altura de las jugadoras que tengo, ¿no? Si tú no marcas unas pautas o una línea de trabajo, yo creo que muy, muy lejos no van a llegar, y eso se extrapola a los equipos profesionales de fútbol. Claro. Sí, sí, total. O sea que Mira, y por seguir un poco la estela, estás esa temporada, Tenerife, y después ¿qué pasa? Que sé que estás ahora, has tenido otra aventura después, tuviste un descansito que me contaste. tuve un mini descanso de, de verano y 3 meses. Vale. Nada, tú sabes que siempre, Itche está siempre con la cabeza en 1000 cosas. Cuando no estoy entrenando, estoy formándome. Cuando no estoy formándome, estoy inventando cosas que yo digo, al final alguien las tiene que hacer. Y si lo vamos a ponernos a mirar, todo es dinero, pero alguien tiene que hacer las cosas de forma altruista y de forma de colaboración. Termino, como bien dices, en el club, termino la temporada, decido después de varias semanas en septiembre de no entrenar, de desconectar un poquito del fútbol. Ya muchísimos años ya entrenando continuamente y con muchísimas cosas, no solo entrenando, sino formándome. Yo creo que el cuerpo, bueno, pues vamos a parar. Me pidió un parón, pero el parón no me duró hasta diciembre. Y al final es verdad lo que decía mi madre, a ver cuánto te dura el parón. A ver cuánto te dura. Poco. Duró poco. Nada, me llama la directiva de la Lenes, el equipo del norte de la isla. Equipo
que está trabajando muy bien porque solo tiene área femenina. La verdad que es un equipo por y para el fútbol femenino. Es algo que me Una engancha. duda con respecto a eso. ¿Hay más equipos así? Porque a mí no me suenan más. En la zona norte, no hay ningún equipo que solo trabaje el área Vale, femenina. vale. De hecho, un equipo que no esté soportado por un club, llámese Real Unión, llámese Es que a Tenerife, eso voy, como que no me llámese San suena. Antonio, yo creo que es el único club de la isla que no está adherido a ningún club ya, ¿sabes? Ok. De historia de club, por ejemplo, como puede ser, yo que sé, el Icodense mismo que tiene clubes masculinos y tiene femeninos. Es un club solo, Solo se femenino. creó hace 5 años, solo femenino. Ok. Tiene una escuela de tenificación femenina, junior femenino, el año pasado tenía primera y senior, y este año solo se quedó con la escuela de tenificación femenina, el junior femenino y el senior. Ok. Pero bueno, que las miras de ellos, la verdad que entran en mi forma de ver el fútbol femenino. O sea, cómo gestionan todo, la importancia que le dan a todo, cómo trabajan, sobre todo, y que al final todo es para las chicas. Vale. Y eso yo Y creo que... perdona que te interrumpí. Entonces te llama el Alenes y ¿por qué aceptas dejar el descanso? Me llama el Alenes, pero antes de ello me habían llamado varios clubes y le decía, mira, yo necesito este año una desconexión del Vale. fútbol, porque si no voy a terminar aborrecida del fútbol. Pero ahí me llama Sergio y... Entonces algo tuvo que tener esa llamada para que no le dijeras que no. Sí, es verdad que sí tuvo, y además se lo confesé a las chicas hace algunas semanas. No me desvinculo completamente del fútbol. Sigo viendo fútbol, sigo viendo partidos de un lado y otro, ¿no? Entonces uno de los que más me quedaba cerca era la Lenes para ir a verlo, pues por cercanía de casa donde resido. Y nada, iba y decía, algún día entrenaré la Lenes. Típico, ¿no? Que decía, algún día entrenar a Lenes porque, no sé, me parecía interesante entrenar allí. Y nada, pues nada, justamente, eso te digo, ya empezaba la temporada de que estaban ya en plena competición. Pues me suena el teléfono y se dice, no, mira, Iche, es que nos quedamos sin entrenadora y bueno, pues la opción de que tú vengas, pues piénsatelo, sabemos que este año decidiste tomarte un año sabático, pero escúchanos al menos. Claro, ya le había dicho que no para un cadete, que él también coordina la base del San José, en San Juan de la Rambla, y decía, esa gente va a pensar que es que no quiero sentarme con ellos. Entonces, nada, me senté con ellos y expusieron, ¿no?, su proyecto que tenían, que querían de esta temporada, y me pareció súper interesante la manera que tenía de trabajar. Me pareció también súper interesante porque sí es verdad que yo los conocía desde cuando empezaron, porque nos enfrentamos, como me enfrenté en la etapa del Icodense. Vale. Y también el año pasado con el Fundación. Vale. Y me parecía súper interesante la manera de entrenar, la manera de gestionar el club y la manera de cómo estaban compitiendo, de cómo veían el fútbol femenino. Fútbol femenino completo, todo para las chicas, por y para las chicas, trabajan por y para las chicas. Y me parecía súper interesante, contra un club humilde, de pueblo, lo que cuesta, y que estén trabajando sobre el femenino, esta gente me parece darles una oportunidad y de ir y al menos estar allí y ver. Pues me meto de lleno con ellos y la verdad que súper bien, la verdad. Tengo una acogida súper buena por parte de las chicas, la verdad que me asombraba, porque sí es verdad que hubo una época siempre se los digo, además soy una persona súper sincera, en la época del Licodense, los piques, ¿no?, deportivos, pero que eso es normal. Yo decía, chicas, Sí. que eso es normal. Yo entrenaba en el Licodense, tenía que tirar para el Lico, o entrenaba en el Tenerife el año pasado, yo quería ganarle. Hombre, claro. No, mister, lo sabemos, tal. Pero al final terminas, ¿no?, de enganchar al vestuario. Tengo una acogida súper buenísima. En tan poco tiempo, o sea, realmente estuve con ellas enero, febrero, marzo y abril, 4 meses de Sí, trabajo. la temporada termina pronto, ¿no? Sí, En abril acabaron. terminamos la última semana, el último fin de semana de abril. O sea, 4 meses. 4 tuviste. meses. O sea, imagínate en 4 meses que puedes trabajar. Básicamente nada o poco. Porque al final entras en un equipo que ya ha hecho la pretemporada con otra persona, que lleva meses con otra persona. Entonces tienes como que un poquito adaptarte a ella.
es lo que yo les dije. Y bueno, yo no suelo de adaptarme así o a la manera de que tienen de tal, pero bueno, pero voy a hacerlo pues por echarles una mano y tal. Pues la verdad que la acogida con el club y con las chicas fue bastante buena, bastante buena. La verdad que el trabajo que se hizo fue buenísimo. Ahí tiro de gente que me acompañó el año pasado, los últimos meses, tú lo sabes, Lo sé. de gente que estuvo conmigo. Yo creo que al final te nutres de esa gente porque aprendes de esa gente muchísimo y bueno, pues se enganchan conmigo a esta aventura y hasta la fecha. La verdad que el paso por el Alene fue bastante bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. De estas sensaciones que cuando termina la temporada te da la sensación de que tú dices, me faltó más tiempo, ¿sabes? O sea, y si hubiera empezado y si Claro. hubiera habido más tiempo, me faltó más tiempo con ella. Más tiempo de entrenos, más tiempo de Que es poco conexión, tiempo, de claro. vestuario, ¿sabes? Al final, yo creo que con el tiempo es donde se ven los resultados, tanto deportivos como Mira, Iche, personales. y a partir de esta experiencia que tuviste, ¿qué cosa tuviste en cuenta especialmente o qué recomendarías a alguien, a lo mejor, que coja un equipo así, a mitad de temporada? ¿Sabes? De decir, no es lo mismo empezar tu pretemporada, tu planteamiento, conocer a las chicas o los chicos desde el principio, que entrar eso en enero y decir, el lunes empiezo a entrenar y vengo de jugar un partido y hay un partido el próximo domingo. ¿Qué peculiaridades crees tú que hay que tener en cuenta ahí? ¿O qué hiciste tú? ¿O qué te diste cuenta más tarde que tenías que haber hecho? ¿O qué un poco qué reflexión haces al respecto de decir, aquí hay que tener en cuenta principalmente ir a lo básico o priorizar la gestión del grupo o no sé, ¿qué tuviste, qué me puedes decir al respecto? Tú piensas que yo no, antes de debutar, no tuve sino 2 entrenamientos. Imagínate. O sea, encima, los primeros 5 partidos eran con los 5 primeros clasificados. Coño, chiquito inicio. Me tocó el tercero, el cuarto, el quinto y luego el primero, o sea, el Tenerife. Yo decía, no sé, ya me hubieran puesto esto planteado de otra manera Por para eso te yo... firmaron ahí. Ahora que viene lo chungo. para yo decidir. Entonces, claro, no tienes capacidad de trabajo en tan poco tiempo. Claro. Entonces, ¿cometí errores? Claro que los cometí. Cometí errores que, bueno, pero es que es normal. No me había visto nunca en la situación de entrar a entrenar un equipo así de cabeza, de lanzarte a la piscina, sin previa una pretemporada, sin previa una conexión con la plantilla, sin conocerlas, dónde jugaban, de qué jugaban. O sea, fue todo de nuevo. Porque sí, iba a verlas, ¿no? Lo que te comenté antes de, Sí. me gustaría entrenar a Alenes algún día. Pero claro, una cosa es verlo de fuera, aunque seas entrenadora, y otra cosa es dentro. Total. Fortalezas, debilidades de la jugadora, por dónde sí, por dónde no, dónde puedo mejorar esto, dónde no. Esa parte no pude trabajarla porque no tenía tiempo. Entonces fui a lo práctico, a lo entreno para el objetivo, que no es otro que salvar la categoría, y la parte de formación o la parte a ver cómo te lo puedo decir, de mi modelo, de cómo quiero yo que ellas jueguen, no la voy a poder hacer, porque al Vale. final necesito ser más resultadista Ok. que fútbol, ¿sabes? Pero al final es como que salió solo. Ellas te pedían más, ¿sabes? Vale. Sí, resultados, pero fútbol también, Iche, vamos a, ¿sabes? Ellas mismas te lo iban solicitando. Qué bueno. Eso que confiaban en ti también para eso, ¿no? Entonces, Para conocer el modelo tuyo. entonces al final, pues... Sí, tienes que ser más práctico, entiendo yo, ¿no? En una situación así. Tienes que ser más práctico, siempre te tienes que adaptar a lo que tienes, a la plantilla que tienes, pero en este caso te tienes que adaptar muchísimo más. Vale. Porque no es lo mismo adaptarte a principio de temporada y hacerle ver al jugador que, por ejemplo, tú no juegas tan directo, sino más combinativo y que a la central, oye, es que yo llevo toda mi vida jugando en largo. Vale, pero es que ahora vamos a intentar a jugar en corto, a iniciar, a combinar, de que vengan los mediocentros sin miedo, vamos a arriesgarnos, en la toma de decisión no tengas miedo, ¿sabes? A que, oye, no,
Sí, podemos salir jugado bien, pero vamos a intentar jugar más directo porque tenemos que tirar más de resultados. ¿Sabes? Al Claro, y a lo final mejor hacer eso en un momento en el que el equipo está tocado, ¿no? Que el objetivo es salvar la categoría, no es tan fácil hacer ese planteamiento que haces tú, como en un inicio de temporada, que dices tú, partimos de cero. Aunque yo esté acostumbrada a jugar en largo, bueno, te lo compro pretemporada y tal, pero en mitad de temporada, cuando estoy viendo el descenso ahí que igual me llega, no me es tan fácil jugar con esa confianza para hacer algo distinto a lo que estoy acostumbrada a hacer. Es un reto enorme. es un reto más para las jugadoras que para mí, Claro. porque al final llega una persona nueva. Sí, me conocen, pero no han estado nunca conmigo, no saben ni cómo planteo las cosas, ni cómo gestiono un vestuario, ni cómo planifico, ni a qué vamos a jugar, cómo vamos a jugar. Entonces al final te cuesta, me cuesta, o sea, me costó los primeros partidos en plan de decirle a las chicas, oye, no, vamos a con la idea. Yo solo les pido que ir con la idea. Si van con mi idea a muerte, vamos a salir. ¿Sabes? Al final, eh, la jugadora tienes que hacerle ver de que Convencerla. convencerla, ¿sabes? Convencerla de esto, lo que dice Iche va por aquí, vamos a arriesgarnos, ¿sabes? Al final me costó, Jex, me costó, porque había momentos que decía, pero ¿por qué no te arriesgas? No, porque es que arriesgate, ten la capacidad en la toma de decisión de si lo hago mal, sabes que te estoy pidiendo algo que te lo estoy pidiendo yo. Si te equivocas, tú piensas que te lo pidió Iche. Claro, que la responsabilidad es Entonces, tuya de es alguna mía. manera. Ujú. Entonces, al final, les costó verlo. Pero bueno, se dio. Se dio, no sé, yo la verdad que salí súper encantada. Qué bien. Eh, planteamos eso, esa manera de jugar que yo no la comparto, porque a ver, no la comparto, yo la respeto a los entrenadores que juegan más directo, pero yo tengo una filosofía de fútbol desde siempre, indistintamente donde vaya, de tener balón, Hay una frase que a mí me gusta un montón de Guardiola, que decía, defendemos con balón y atacamos con balón, y tiene su lógica. Cuanto más tenga el balón, menos defiendo. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y costó adaptarte a entrenamientos totalmente diferentes, planteamientos del partido. Pero bueno, al Bueno, final pero se todos consiguió. son retos. Al Total. final, y además, lo bueno es que la gente que tiene, pero yo creo que al final, sí, las jugadoras, bien, perfecto, parte importantísima, pero al final, la gente también que tienes alrededor y que te ayuda, que te dice, oye, no te desgastes por esto, céntrate más aquí. Al final, esto es un trabajo, como digo yo, de todo. Nada funciona si no tienes alrededor gente que te hace también ver cosas que tú no ves. Claro. Lo bueno de tener un equipo también o de gente alrededor que vea las cosas. Iche, y terminada esta etapa en el Alene, bueno, no sé si terminado o no, pero ¿sabes algo o nos puedes contar algo sobre qué viene después? ¿O estás todavía a la expectativa? ¿O hay alguna idea? ¿O todavía...? Lo que tenemos ahora en mente, próximo evento que tenemos ahí lo más cercano de cara a verano. ¿Vale? Estamos ahí metidos en un proyecto súper bonito, que fue una prueba piloto el año pasado en Buenavista y tuvo tanta repercusión y tanto éxito que este año vamos a acercarlo más a la zona norte, más a la zona Orotava, Realejo, porque el año pasado tuvo bastante éxito y este año vamos a aumentar el número de participantes y bueno, tenemos ahí un proyecto bonito. Tenemos un proyecto súper bonito y súper interesante. Y además, todo fútbol femenino. Genial. ¿Como de una escuela o algo así? ¿O no No puedes es, decir sí todavía? te lo puedo decir porque además creo que te va a encantar la idea, sé que te va a Pues que ahora gustar. me dejaste así como, ¿y El qué? año pasado se hizo en Buenavista del Norte un proyecto de un torneo de fútbol femenino, pero fútbol 8 solo, Ok. ¿vale? Lo llamamos FUTFEN F8, ¿vale? Se hizo una prueba piloto el año pasado en Buenavista a ver cómo entraba. Tuvo tanta repercusión, se congregaron en Buenavista más de 90 participantes, más de 90 jugadoras. Fueron una participación de 6 equipos, tuvo muchísimo éxito, fue un torneo bastante bien organizado,
por y para el fútbol femenino. El torneo tiene una serie de requisitos. Son un máximo de 15 jugadoras por equipo. Y luego comprendido en varias edades. Solo aceptamos, la asociación solo acepta de que en cada equipo solo haya una menor de 14, una menor que tenga 13 años para poder jugar. Hay una serie de requisitos y de normas que deben de cumplir. Una de ellas, y es la más importante, y además se la dejamos clara a todas las participantes que nos hacen la inscripción, es que ningún club puede llevar, o sea, ningún equipo, perdón, puede llevar el nombre de ningún club. No es un torneo de club, es un torneo de unos amigos flipados o frikis del fútbol, perdonándome la expresión, que aman el fútbol, y de manera altruista creamos este evento y vamos a muerte con la idea. Vamos a muerte con la idea y este año vamos por la segunda edición. Este año tenemos la intención de meter entre 120 y 150 jugadoras. ¡Wow! Además, este año lleva también la parte humana, que parte de lo recaudado va a ser destinado a una fundación de cáncer de mama. Y bueno, pues estamos trabajando. No te puedo dar más información de dónde se va a hacer, pero porque todavía hay flequillos que cerrar, pero te pasaremos la invitación para que vayas. Por supuesto. Pues pero es solo fútbol femenino. Pues me parece muy bonita la iniciativa, espero que salga bien. Tengo ahí un equipazo de trabajo que, bueno, un súper equipazo. Qué bueno, pues me alegro mucho, me gusta mucho la idea. Eres portera, pero podías haber sido extremo porque me regateaste ahí la pregunta que hice, pero no pasa nada, te lo compro, porque me parece un proyecto bonito. Te la respondo. No hace falta, tranquila. Ya... Ahora mismo no hay nada cerrado. Desconexión. Ok. Metida de lleno en este proyecto. En el proyecto, fabuloso. El Alenes plantea seguir. Vamos a ver qué pasa en estas próximas semanas y bueno, yo con la intención de seguir entrenando donde sea, pero siempre vinculada al fútbol femenino. Genial. A esperar que lleguen cosas buenas y bueno, todo lo que pueda aportar en el club que vaya, pues genial. Muy bien, pues Itche, vamos a ir ahora a una sección del programa que se llama El Tercer Hombre, en la cual el invitado del programa anterior nos deja una pregunta para ti que vas a tener que responder. Así que vamos a dejarle al público la pregunta y a Itche también y a ver qué nos dice. ¿Cuál es la experiencia más complicada que has tenido dentro del fútbol? Bueno, pues esa era la pregunta que nos dejó Suso Santana, el invitado del episodio anterior. Itche, ¿qué tienes que decir? ¿Una experiencia complicada en el mundo del fútbol? Una experiencia complicada que he tenido más en el fútbol es aceptar que un compañero de banquillo de un equipo rival se acerque a 30 centímetros de mí y me celebre un gol... Con rabia. Con rabia y en toda la cara, cosa que no entendía porque iban ganando. Y yo creo que al final tienes que respetar un poquito los compañeros que tienes Claro. Lo veí fuera de lugar, me tuve que contener, pues, dónde estaba. Y yo creo que al final tengo que ser el ejemplo, los entrenadores o entrenadoras tenemos que ser el ejemplo a nuestra plantilla, pero esa ha sido la peor experiencia que he tenido. Wow. He tenido muchas, pero esa me ha marcado, la verdad, y yo creo que... fue una experiencia fue un momento bastante feo, ¿eh? Viniendo de un compañero, ¿no? De curro. Que... Bastante fea. Innecesario. Luego iba acompañado de un toma, pero estamos hablando de a 30 centímetros de mí. Madre mía. Mira, me estaba dando cuenta, yo ya que llevamos un rato hablando y no te he preguntado estricta y explícitamente por psicología, que es una de las cosas que yo intento traer a este podcast, a este espacio. Y contigo especialmente porque contigo coincidí el año pasado justamente por eso. Es verdad que no compartimos tanto porque al final los psicólogos que estábamos repartidos, pero sí pude conocerte y conocer un poco de cerca tu trabajo y bueno, quería preguntarte cómo de importante es para ti la psicología a partir de esa experiencia o de otras que hayas tenido, ¿no? ¿Qué importancia le das a la psicología en el fútbol? No tenía la suerte de trabajar con la parte de psicólogos en otras épocas. Sí es verdad que se habían trabajado ciertas jornadas y demás en clubes formativos, en las etapas de alevines y tal, pero se hacían cosas puntuales. Pero estas últimas temporadas que los he tenido más cerca, siempre es verdad que siempre le daba una importancia, pero sí es cierto que no tanta importancia como se la doy ahora.
Para mí es tan importante la parte de psicología en una plantilla o en un equipo, tan importante como tener un preparador físico, como tener un fisio, como tener un médico. ¿En O serio? sea, Sure. ahora que lo vivo y que he tenido la suerte de compartir contigo, con demás psicólogos, con Juanra, con Jesús, los nombro Sí, porque, sí, porque me nómbralo, siento claro. orgullosa de conocerlos y de que sean que hayan sido parte de ese proceso. Mm, Me parece que es súper importante que los clubes tengan una persona con ese rol dentro del club. Yo creo que nos ayudas en todas las facetas, nos ayudas en todas las partes, no solo al entrenador, sino a los directivos, a las propias jugadoras. Yo he tenido este año la suerte de que he tenido a Jesús conmigo trabajando. Yo creo que las jugadoras se quedan con la sensación de que, oye, esto Que les aporta un nos plus, ha ¿no? Algo más, ¿no? aportado un plus muy, muy grande, ¿eh? Ajá. O sea, ha sido muy, muy interesante tenerlo con nosotras este año. Tú sabes que desde la psicología en el deporte, en el fútbol en el particular, se trabajan como muchas variables distintas, muchos elementos, pues la cohesión grupal, la motivación, el tema de activación, concentración. En tu experiencia, ¿dónde crees que se ha visto más utilidad? ¿Dónde has visto tú una mayor implicación, una mayor importancia? ¿En la parte de cohesión, en la concentración, en activarse? Yo lo he visto más en el tema de cohesión grupal y luego en la frustración. Ok. O sea, la jugadora, por, por distintos momentos por ejemplo, en un partido, en un entrenamiento, se frustra si no le salen las cosas. Y al final hay cosas que a nosotros los entrenadores se nos va de las manos. Que tengas una persona al lado que sea capaz de reconducir esa situación de frustración. Oye, tranquila, haz esto, o vamos por aquí, no te frustres, a otra cosa. Yo creo que esa parte Vale. Es donde le has visto es donde he más. visto más, donde le he visto más, lo he visto más fuerte en eso, de la frustración de las jugadoras. Donde por lo menos a mí me ha servido, lo he visto, lo he vivido este año y el año pasado. No tanto el año pasado la parte de frustración, pero este año sí lo he sentido más, Sí. la frustración de las jugadoras. Y creo que ha sido una gran ayuda tener una persona que sea capaz de cómo afronto. Yo no estoy preparada para ello. Entonces, una persona que esté preparado para ello y de darle las pautas a la jugadora, unos pasos a seguir, de oye, tranquila, esto vamos a reconducirlo de esta manera. Y digamos a ti, ¿te ha ayudado en algo? Porque a veces los psicólogos en los equipos también trabajan no solo con los grupos, ¿no? Hacen pues una dinámica de grupo o una intervención particular con algún jugador o jugadora, pero también intentamos estar cerca de los entrenadores porque al final los entrenadores tienen el liderazgo que tienen con los grupos, ¿no? Y al final a lo mejor la forma de comunicar, la forma de decir las cosas o cómo enfocar un mensaje específico. No sé si has tenido oportunidad también de hablar con Jesús en este caso en esa línea, ¿no? De decir, oye, ¿cómo puedo transmitir esto? ¿O cómo podemos enfocar esto? ¿O alguna cosa que te haya ayudado a ti como entrenadora? Por supuesto. O sea, además, me atrevería a decir que después de que llevo estas 2 últimas temporadas trabajando con esa parte de psicología dentro, más de cerca, más pegada a mí, ¿sabes? Más de estar día a día, a mí me ha cambiado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Primero, la manera de transmitir el mensaje a las jugadoras. Eso es lo primero. Segundo, en qué momento hacer algún refuerzo o no hacerlo. Y tercero, pues también, claro, al final, como te comenté antes, yo soy una persona autocrítica y al final ser autocrítica te lleva a exigirte tú misma. O sea, me ha servido para decir, hey, sí, hasta un punto, estás haciéndolo bien, no te exijas tanto por aquí, creo que tendrías que ver no sé si me... Sí, 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 perfectamente. Un poco lo que te decía antes, ¿no? De no ver solo la parte crítica o negativa, sino también darte valor en las cosas que haces bien, reforzarte también a ti mismo los logros, Sí, ¿no? al final yo pienso que cuando trabajas con gente, la gente te hace ver también otras cosas que tú no ves. Claro. Y por ejemplo, a mí, este año con Jesús y el anterior, que es el que más he tenido, tuve la suerte de tenerte ahí, pero con Jesús fue el que tuve más cerca del grupo.
Oye, no te exijas, o sí, esto puede ser que tú creas que lo hiciste mal, pero bueno, pero dentro de lo mal no salió tan mal. O dentro de lo mal tuviste una parte buena que te ha hecho, ¿sabes? Al Claro. final... Sí, darte un mensaje que sea complementario, ¿no? Alguna visión que tú no te hayas dado cuenta, o que sí te has dado cuenta, pero como eres exigente, estás muy focalizada en esa parte de mejora. Yo creo que eso es súper útil y creo que la relación o la sinergia o la simbiosis, lo que surgió ahí contigo y con Jesús el año pasado, fue muy buena, porque ojalá y los psicólogos pudiéramos estar tan apegados en un equipo, ¿sabes? Pero en el tuyo fue como orgánico, ¿sabes? Porque él Sí. estaba contigo, estaban los entrenos, muchas tareas en campo. Me gustó mucho, ¿sabes? Y me alegra mucho que hayas seguido esa continuidad y que tú lo veas y que tú le veas esa utilidad. Me parece tremendo. Me parece Hay muy algo que a bonito. mí me gustó un montón que, por ejemplo, hizo este año. A mí me gusta que en las charlas que doy dentro del vestuario estuviera él, ¿no? Porque al final yo puedo pensar que estoy transmitiendo a las jugadoras algo positivo. Hablando ya no solo de fútbol, sino a la hora forma de corporal, de los gestos, de la tonalidad de voz. Entonces al final decía, oye, sí, el mensaje de fútbol está muy bien, pero tu voz hoy no era tan fuerte, a lo mejor eso le puede transmitir a la jugadora, ¿sabes? Al Claro. final de esas cosas también yo decía, contra, pues al final está alguien trabajando conmigo que yo estoy también aprendiendo de ellos, ¿sabes? Sí. El tema de que te graben, ¿no? De, oye, mira, ¿por qué no grabas la charla a ver cómo, qué puedo? Eso lo hicimos una vez. Y yo sentarme delante y decirle, pues fatal. O Sí, no tuviste esa recuerdo. sensación Sí, de... decir, contra, ¿y por Pues qué que dije esto? verse es difícil, ¿eh? Como decir, coño, perdón la expresión, pero ¿por qué dije esto? Porque... Pero si no lo pensaba, o lo pensaba y lo dije de otra manera diferente, Sí. ¿sabes? Pero le doy la misma importancia que le puedo dar a un prepa y bueno, de hecho, una de las condiciones que tengo sobre la mesa es que tengo que tener una persona preparada de esa manera conmigo al lado. Genial. Qué bueno, cuánto me alegra escuchar eso. Creo que habla muy bien de Eso es ti. importantísimo. Algo que no se me quería escapar de lo que dijiste ahora, que habla muy bien de ti, el tener esa humildad también para decir, oye, ¿qué puedo mejorar? Que él te escuche y que vea a lo mejor algún aspecto de mejora. Y más aún lo que acabas de comentar ahora, ¿no? De que lo veas tan importante como para decir, oye, quiero una persona así conmigo, ¿sabes? En mi equipo. Y para no olvidarme, Jex, o sea, lo bonito de todo esto, o lo más importante es que te des cuenta tú como entrenadora y luego que se dé cuenta el club. Claro. Porque, por ejemplo, este año el club, oye, qué importante es tener un rol de esto dentro del club. Al final, si queremos, como le decía, si queremos destacar tenemos que estar preparados y saber afrontar las cosas. Y las afrontamos con los mejores. O con gente que esté preparada. Ya, Total. Pues Ichi, vamos a pasar ahora a una parte del programa que se llama Pases Clave. Para eso tengo que sacar mi cuadrito. A ver, porque siempre me pasa que hablo mirando para allá y luego Pablo se enfada conmigo. A ver, la idea de pases clave ya la he explicado varias veces, pero bueno, para quien no lo sepa, pues es un poco una metáfora con respecto a cómo puede llegar a trabajar un psicólogo con una persona, sea entrenador, jugador, lo que sea. Digamos, siguiendo la sinergia, la sinergia no, la analogía de que uno puede dar un pase y ese pase luego se puede convertir en algo más si la persona que recepciona el pase pues es capaz de meter un gol, hacer un regate, alguna cosa, ¿no? Pero que el pase en sí mismo no es nada si la otra persona no lo convierte en algo. Entonces, en psicología muchas veces pasa eso, que un psicólogo puede trabajar con una persona, dar una orientación, una reflexión, una idea, pero al final la otra persona es la que tiene que, digamos, responsabilizarse, hacerse cargo y utilizar eso para algo, ¿no? Por lo menos en la forma que tengo yo de ver la psicología, ¿no? Que no es simplemente que yo vaya al psicólogo y me da una receta y ya está, ¿no? Sino que la otra persona tiene que hacer algo con eso, ¿no? Entonces, desde aquí, pues yo tengo varios pases clave que puedo darle a las personas con las que converso, en este caso contigo, y detrás del pase clave lo que habrá va a ser una pregunta, ¿no? Que es la que vas a tener que responder. Entonces, ya estamos por el programa 7, parece mentira, programa 7 ya. Entonces, ya hay algunas que están descubiertas y a ti te va a tocar elegir unas de las que no. Por ejemplo, el pase clave número 4, que es jugada ensayada, al primer toque, cambio de juego, pase de seguridad, con efecto y trivela inesperada es lo que nos queda. Tú eras portera. Yo no sé si de portero habla alguno que te cuadre o si no como jugador, como entrenadora.
al primer toque, a lo mejor te gusta jugar a ti A o... mí, yo me voy más por jugada ensayada. ¿Jugada ensayada, sí? Sí, soy ¿Eres muy de- de, soy muy ¿Eres de, muy de balón parado? soy muy de balón parado. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces nos quedamos con jugada ensayada. Quédatela por aquí, vete leyéndola. La idea es que la leas y la puedas responder un poco a forma de reflexión. Te la leo. Dice. Sí. A ver, ¿cuál es? Porque yo no me acuerdo ya. ¿Qué decisión ha sido importante para mejorar tu bienestar? Vale, buena pregunta. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué decisión ha sido importante para mejorar tu bienestar? ¿Qué decisión ha sido importante? Muchas, ¿eh? Muchas. Bueno, puedes decirme varias o puedes decirme una que se te venga que haya sido muy importante. Tomarte un descanso para tomar perspectiva. Eh, En esto del fútbol tienes que tomar decisiones que al final no te gustan y sabes que te van a traer consecuencias. Pues de perder a una amistad a que te digan no eres nuestro perfil, no te creemos aquí. Así que al final he tenido que tomar decisiones importantísimas para sentirme bien y no estar arrastrando situaciones que no... Vinculadas ahí a lo personal, te refieres, Sí, a lo ¿no? personal, sí, Vale, sí, sí. Vale. Por ejemplo, como decirle a un entrenador amigo que he metido en un club para entrenar, oye, que no cuento contigo más. Qué difícil, ¿no? O de decirle en mi etapa de coordinadora en el silencio, oye, que tienes que trabajar así y de no hacerlo porque somos amigos y nos creemos con derecho a... ¿no? Entonces al final he tenido que tomar decisiones chungas, he perdido gente, he perdido amistades, pero es que primero estaba yo por delante. Claro, Porque al final te desgastas. claro. Entonces he tenido que tomar decisiones complicadas como esa, ¿eh? Ajá. De decirle a uno de mis mejores amigos, mira, no cuento contigo más porque no me gusta cómo entrenas, porque no acatas las órdenes, ni siquiera órdenes, que no vas una línea de trabajo El criterio, ¿no? Que exacto, hay en no el tienes el club. criterio que tiene el club, que tengo yo, te lo hemos planteado, te he intentado decir 40.000 veces en una reunión que por favor trabajemos así y no vas, entonces eso me ha acarreado de que he perdido amistades. Bueno, pero han sido decisiones que has tenido que tomar para tu bienestar, como decías tú, ¿no? Que Exacto. para tú encontrarte mejor laboral y así personalmente. Así muchas. Otra también decisión importante para mejorar mi bienestar es entrar en un campo y prácticamente ir directamente a la oficina y ni siquiera pasar por ningún lado del campo porque coordinadora mujer, cuidado. A ver qué me vienes a decir tú a mí si yo llevo entrenando y jugando. Tema también interesante que no hemos tratado tanto, pero es Entonces, verdad, una figura como la tuya, jugadora, coordinadora, entrenadora, siendo mujer, también tratando con muchos hombres de los que hay por o sea, al ahí. final, ¿qué me voy a decir esta? Que encima mujer, sí. Llevo yo jugando aquí en la base 30 años, jugué en el regional Me vas a y decir a ahora mí me vas a cómo decir cómo entrenar, tengo ¿no? que entrenar. Y de pasar, oye, Mm. pero bueno. Al final, lo bueno es que con el paso del tiempo, esas cosas, nena, coño, tenías razón en esa época, ¿eh? Claro. Ahora que estoy más preparado y he pasado más tiempo, tenías razón. Ujú. Bueno, pues mira, pues dentro de lo malo. Así que dentro de lo malo, dentro de lo pero... malo, que sean capaces de reconocerte eso. Pero Oye, sí. pues mira. Bueno, y pues gracias por esa respuesta tan personal. Si quieres puedes dejar la tarjetita por aquí, Ahí está. que ya casi que estamos acabando. Aquí tengo para ti un regalito que solemos darle a los invitados e invitadas. Bonito. A ver madre, si soy capaz de abrirlo. Esto es para ti. Si quieres Oh, puedes sacarlo ahí. qué bonita. A ver cómo quedó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, qué chula. Mira qué guay. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? De nada, Iche. Muchísimas gracias. Invitada número 7 del programa. Al final es un detallito que tenemos con la gente para que se lleven un recuerdo del programa. Y bueno, nada, y ya con Muchísimas gracias, Jake. con esto casi que terminamos, Iche. Yo quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación.
desde el principio, porque al final no he tenido que atosigarte mucho. Es verdad que te lo dije hace mucho tiempo y era como, tengo un poco organizada la temporada, ya llegará el momento, ya te avisaré, pero desde el principio me dijiste que sí, que sí, que sí. Entonces yo súper agradecido y además ya habiendo tenido la conversación súper contento porque me lo he pasado muy bien. No sé cuánto nos hemos pasado de tiempo, lo cual es bueno para mí, creo, porque significa que he estado entretenido, que me ha interesado mucho lo que me has dicho y aún así me quedo con muchas cosas que preguntarte. Pero bueno, tenemos que ceñirnos a un tiempo. Y nada, pues agradecerte mucho. No sé si quieres tú añadir alguna cosa más. Sí, por supuesto, agradecerte la invitación. Que tengas este espacio, ¿no? Para un poquito que la gente que estamos un poquito ahí más escondidita, ¿no? Que tengamos un poquito de visibilidad y sobre todo darte las felicitaciones también por el trabajo que haces con el podcast y a seguir. Esto es un trabajo constante. Sí, la verdad que sí. Bueno, Itche, pues gracias. Gracias, tío. Y a ustedes, pues muchas gracias por vernos. Espero que les haya gustado esta charla. Recuerden que todo lo importante que hay en la vida surge de relacionarse. Nos vemos pronto.